El sol del desierto caía como plomo derretido sobre el pequeño pueblo de Dust Creek, un rincón perdido entre las colinas rojizas del oeste de Texas. El polvo se levantaba con cada paso, pegándose al sudor de los rostros, cubriendo los sombreros y las botas hasta hacer que todo pareciera del mismo color seco y sin alma. Era día de feria, pero no de alegría. En el centro de la plaza, sobre una tarima de madera vieja, se realizaba algo que muchos fingían no mirar, pero que todos sabían: una subasta de personas. Hombres con chaquetas de cuero y olor a whisky, mujeres de mirada vacía, y algunos rancheros que habían venido solo por curiosidad, se reunían frente al escenario donde el pregonero gritaba números como si estuviera vendiendo caballos. Entre las figuras que aguardaban, había una muchacha delgada, con las manos atadas por una cuerda áspera. Su vestido, aunque alguna vez fue blanco, estaba manchado por el viaje, el polvo y las lágrimas. Tenía el cabello castaño claro, trenzado con descuido, y los ojos grandes, de un azul tan puro que parecía imposible en medio de tanta miseria. Nadie sabía su nombre, solo que había sido traída desde el norte después de la muerte de sus padres. El hombre que la ofrecía al mejor postor la llamaba la Virgen, como si eso aumentara su valor. El público murmuraba, algunos reían, otros bajaban la cabeza. La joven temblaba, pero no por el calor, sino por el miedo. No entendía cómo había llegado hasta ese punto. Recordaba su casa en Kansas, el campo dorado de trigo, la voz de su madre cantando al amanecer, y luego el incendio, los hombres armados, la oscuridad. A unos metros de la multitud, un vaquero observaba en silencio. Su nombre era Ethan Cole, un hombre de pocas palabras, de mirada serena y andar lento. Nadie sabía mucho de él, salvo que vivía solo en un rancho al pie de las montañas y que rara vez bajaba al pueblo. Tenía la barba corta, el sombrero echado hacia adelante, y una calma que contrastaba con el bullicio de la plaza. Pero aquella tarde algo en sus ojos cambió. Cuando vio a la muchacha subir a la tarima, con las manos temblorosas y la voz del subastador retumbando como un látigo, sintió un nudo en el pecho que no había sentido desde hacía años. No era deseo ni compasión solamente, era algo más antiguo, una especie de deber, un llamado silencioso que no sabía de dónde venía. El pregonero levantó la voz. Una virgen, señores, joven sana de buena cuna. Comenzamos en $50. Las risas se mezclaron con las apuestas. Las monedas tintineaban. Ethan apretó la mandíbula. El recuerdo de su madre vendida por deudas en otro tiempo, cuando él era apenas un niño, lo golpeó como un látigo. Dio un paso adelante, luego otro. La gente lo miró con curiosidad. No era el tipo de hombre que solía involucrarse en esos asuntos, pero sus botas resonaron firmes sobre las tablas del suelo, y su voz, grave y tranquila, rompió el murmullo general. $200, dijo. El silencio fue inmediato. El pregonero parpadeó desconcertado. ¿Qué ha dicho, señor? 200, repitió Ethan sin levantar la vista del rostro de la muchacha. Un murmullo recorrió la plaza como viento entre espinas. Nadie ofreció más. Era demasiado dinero, incluso para los más ricos del pueblo. El martillo cayó, seco y definitivo. ¡Vendida!, gritó el hombre con una sonrisa incrédula. A Ethan Cole, el ranchero del valle, la multitud se dispersó. Algunos riendo, otros murmurando sobre la locura del vaquero solitario. Ethan se acercó a la joven. Ella dio un paso atrás con el miedo en los ojos. Él levantó las manos despacio, mostrando que no traía armas ni intenciones ocultas. Tranquila, muchacha, dijo con voz suave, casi un susurro. No voy a hacerte daño. Ella lo miró, respirando entrecortado. Su voz frágil apenas salió. ¿Qué? ¿Qué quiere de mí? Ethan bajó la vista un instante. Luego se quitó el sombrero. Nada que no quieras dar, respondió. Solo que estés a salvo. Y en aquel instante, bajo el sol ardiente y el polvo que se arremolinaba en el aire, algo cambió para ambos. Ella, que había perdido toda esperanza, y él, que creía no tener corazón para nada más, se miraron con la certeza silenciosa de que el destino acababa de entrelazarlos, no con cadenas, sino con algo más poderoso y más temible, la promesa de un futuro desconocido. El camino hacia el rancho de Ethan era largo, polvoriento y solitario. El carruaje avanzaba despacio, arrastrado por 2 caballos viejos mientras el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja melancólico.
La joven, envuelta en una manta raída que él le había ofrecido, miraba por la ventana sin decir palabra. No sabía si debía sentir alivio o miedo. El silencio de aquel hombre, su calma extraña, la confundía. No había tratado de tocarla ni de hablarle más allá de lo necesario. Solo le ofreció agua, un trozo de pan y un asiento junto a él. A su alrededor el mundo parecía más grande que nunca. El aire olía a tierra seca y a soledad. Ethan conducía sin mirar atrás. Su mente, sin embargo, estaba llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. No había planeado aquello. No había ido al pueblo con intención de comprar a nadie. Solo necesitaba herramientas, algo de tabaco y sal para el ganado. Pero cuando vio a esa muchacha, algo dentro de él se quebró. Quizá era el recuerdo de su hermana pequeña, muerta hacía años. O tal vez fue la simple humanidad que aún no había logrado matar dentro de sí. Llevaba mucho tiempo sin compartir su casa con nadie, mucho menos con una mujer. No sabía cómo explicarle que no esperaba nada, que su único deseo era darle un lugar donde empezar de nuevo, y sin embargo, temía que ella nunca lo creyera. Al llegar al rancho, la noche ya había caído. El cielo cubierto de estrellas se extendía sobre las montañas como un manto inmenso. La casa era sencilla. Madera envejecida, un porche amplio, una chimenea que lanzaba un hilo de humo, y un corral donde las vacas dormían en silencio. Ethan bajó primero. Luego le tendió la mano a la joven. Dudó, pero al final aceptó. Su piel estaba fría, temblorosa. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», le dijo él. «Hay una habitación arriba. No tendrás que trabajar si no quieres». Ella lo miró, desconfiada. «¿Por qué hace esto?», preguntó con voz baja. Nadie da nada sin esperar algo a cambio. Ethan se quitó los guantes y los dejó sobre el banco del porche. Tardó unos segundos en responder. «Porque alguien debería haberlo hecho antes», dijo simplemente. Y nadie lo hizo. Aquella respuesta la dejó sin palabras. No sabía si creerle, pero había en su tono una sinceridad tan profunda que desarmaba cualquier sospecha. Entró en la casa y por primera vez en meses olió a pan recién hecho y madera. Ethan encendió la lámpara de aceite y le mostró su habitación. Una cama sencilla, una manta limpia, una ventana que daba al valle. «Descansa», le dijo. «Mañana hablaremos». Ella asintió. Cuando él se fue, cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre la cama. No recordaba la última vez que había dormido bajo un techo sin miedo. El silencio era tan extraño que le costó conciliar el sueño. Pero antes de cerrar los ojos pensó en él, en su mirada serena, en la manera en que la trató sin exigirle nada, y sin querer, sintió un temblor de gratitud mezclado con algo más tibio y desconocido. Esperanza. Ethan, abajo, encendió el fuego de la chimenea y se sirvió una taza de café. Miró el retrato viejo de su madre colgado en la pared. «Hice lo correcto, ¿verdad?», murmuró, pero el retrato, como siempre, guardó silencio. Durante los días siguientes la vida en el rancho se llenó de una rutina tranquila. Ella, cuyo nombre era Clara, como él descubrió después, empezó a ayudar en la cocina, luego en el establo. Al principio no hablaba mucho, pero poco a poco fue encontrando palabras. A veces se reía, tímidamente cuando los animales hacían alguna torpeza. Otras veces se quedaba mirando el horizonte, como si esperara ver aparecer algo o alguien de su pasado. Ethan la observaba desde lejos, sin querer asustarla. Le gustaba verla moverse entre la luz de la mañana, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre el suelo de madera. Había algo sanador en su presencia, como si trajera de vuelta la vida que el rancho había perdido. Una tarde, cuando Clara estaba recogiendo leña, se cortó la mano con una astilla. Ethan corrió hacia ella y le tomó la mano con suavidad. «Déjame ver», dijo. Ella intentó apartarse, pero él insistió. Con movimientos lentos, limpió la herida y la vendó con un trozo de tela. Sus dedos rozaron los de ella, y por un momento ambos se quedaron en silencio. «No estoy acostumbrada a que me traten así», susurró Clara. «Yo tampoco», respondió él. El viento soplaba suave entre los árboles. Los ojos de Clara se llenaron de algo que no era miedo, sino una especie de ternura. Ethan apartó la mirada, incómodo con su propio temblor interno. Sabía que no debía sentir nada, que ella merecía paz antes que amor, pero en el fondo su corazón empezaba a rendirse. Cada sonrisa de ella, cada palabra, era como un disparo lento que le devolvía la vida. Esa noche,
Cuando Clara bajó las escaleras con el cabello suelto y una lámpara en la mano, Ethan la vio diferente. Ya no era la muchacha asustada del mercado, sino una mujer que empezaba a recordar quién era. Se sentaron frente al fuego, sin hablar, dejando que el silencio dijera lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. Y en medio de esa calma, Clara lo miró y dijo con voz temblorosa: «Gracias por no pedirme nada». Ethan alzó la vista, con una sonrisa leve. «No necesito pedirlo», dijo. «Lo único que quiero es que te quedes si lo deseas». Ella lo miró largo rato con lágrimas brillando en sus ojos. Por primera vez no sintió miedo, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió que su casa volvía a ser un hogar. El amanecer en el valle solía traer silencio y olor a hierba húmeda. Los pájaros se posaban en las cercas. El ganado mugía a lo lejos, y el sol teñía de oro las montañas. Ethan ya estaba despierto, afilando su cuchillo junto a la puerta. Clara preparaba café en la cocina, tarareando una melodía suave que no recordaba de dónde había aprendido. Había pasado un mes desde la subasta. En ese tiempo la casa se había llenado de vida. El aroma del pan, la risa ocasional, las huellas de dos personas que, sin decirlo, empezaban a construir algo juntos. Ethan hablaba más, aunque poco. Clara sonreía más, aunque sin perder la prudencia de quien aún teme despertar de un sueño. Sin embargo, la paz del rancho era frágil, como una tela demasiado fina sostenida por el viento. A veces, en mitad de la noche, Clara despertaba sobresaltada con los ojos abiertos y el corazón golpeándole el pecho. Soñaba con las voces de los hombres que la habían llevado hasta Dust Creek. Recordaba sus risas, el olor a sudor y alcohol, la sensación de impotencia, y siempre la voz ronca de uno de ellos, el más cruel, Jeb Rourke, el mismo que la había vendido al pregonero. Era un hombre sin alma, con cicatrices en el rostro y una reputación que ni los bandidos querían cargar. Ella sabía que, si él descubría que había sido comprada por alguien que no la explotaba, vendría a buscarla. Y aunque no se lo dijo a Ethan, cada ruido en la noche la hacía temer que ese momento llegara. Una mañana, mientras Clara tendía la ropa en el patio, vio una nube de polvo en el camino. Un jinete se acercaba. Su corazón dio un vuelco. Ethan salió del establo secándose las manos. «¿Esperas a alguien?», preguntó notando su inquietud. «No», murmuró ella. «No lo sé». El jinete se detuvo frente a la cerca. Era un mensajero del pueblo, con una carta doblada. «Señor Cole», dijo, «traigo esto de parte del sheriff». Ethan tomó la carta. La leyó con el ceño fruncido. Clara lo observó en silencio. Cuando terminó, el vaquero apretó el papel y miró hacia el horizonte. «Parece que Dust Creek vuelve a llenarse de problemas», dijo. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «Dicen que un grupo de hombres anda buscando a una chica. La describen como tú». El rostro de Clara se volvió pálido. Ethan lo entendió sin que ella dijera una sola palabra. La tomó de los hombros con suavidad. «Nadie te llevará a ningún sitio, ¿me oyes?», le aseguró con firmeza. «No mientras yo esté vivo». Aquella noche, el rancho volvió a estar en silencio, pero no era el mismo silencio de paz. Era uno espeso, lleno de respiraciones contenidas. Ethan dejó su rifle cargado junto a la puerta, y Clara durmió con la lámpara encendida. En medio de la oscuridad, ella pensó en huir, para no causarle problemas, pero no podía, no después de todo lo que él había hecho. Lo miró desde el umbral mientras dormía junto al fuego, con el sombrero sobre el pecho, y sintió algo profundo. El deseo de quedarse, de confiar, de no volver a correr. Los días pasaron con una tensión invisible. Ethan se mantenía alerta, saliendo a patrullar los alrededores del rancho. Clara fingía normalidad, pero sus manos temblaban al sostener los platos y su mirada se perdía en el horizonte con miedo. Hasta que una tarde, el miedo se volvió real. 2 jinetes aparecieron por el sendero levantando polvo. Ethan los vio desde la colina y bajó con paso firme. Reconoció al primero al instante. Jeb Rourke, el mismo que había estado en la subasta con su sonrisa torcida y un cigarro entre los dientes. Bueno, dijo Jeb, bajando del caballo. Si no es el buen Ethan Cole, el vaquero santo. Todavía recogiendo basura del pueblo, Ethan no respondió. Su mirada era fría, calculadora. Esta tierra no tiene nada que ofrecerte, Rourke. Da media vuelta.
Jeb soltó una carcajada ronca. Estoy buscando algo que me pertenece. Una chica. Pequeña, ojos azules. Dicen que un tonto la compró como si fuera oro. Ethan dio un paso adelante sin mover las manos del cinturón. No hay nadie aquí con ese nombre. ¿No? Replicó el otro escupiendo al suelo. Entonces no te importará si echo un vistazo. El silencio fue corto. Ethan levantó el rifle con la precisión de quien ha vivido demasiadas batallas. Un paso más, Rourke, y no vuelves a montarte en ese caballo. Los hombres del bandido intercambiaron miradas. Rourke sonrió, pero no avanzó. Tarde o temprano ella saldrá. Y cuando lo haga, dejó la frase en el aire. No podrás esconderla para siempre, vaquero. Dio media vuelta, montó su caballo y se alejó entre el polvo. Ethan se quedó quieto, observando hasta que desapareció. Solo entonces bajó el arma. Clara lo había visto todo desde la ventana. Cuando él regresó, ella lo esperaba con lágrimas en los ojos. No debiste enfrentarte a ellos, dijo. Son peligrosos, Ethan. No más que yo cuando protejo lo que es mío, respondió él. Ella bajó la mirada temblando. No soy tuya. No, dijo él con calma, pero estás bajo mi cuidado, y eso para mí significa más que cualquier contrato o palabra. Esa noche, mientras afuera soplaba el viento del desierto y la luna bañaba el rancho con luz plateada, Clara se acercó a la ventana, miró al hombre que había arriesgado todo por ella, y sintió que el miedo empezaba a convertirse en otra cosa, un amor callado, profundo, tan real como el polvo del camino. No lo dijo, pero en su corazón ya lo sabía. Y Ethan, al verla mirarlo desde el reflejo del vidrio, también entendió que algo sagrado estaba naciendo entre los dos, algo que ni los hombres ni la muerte podrían arrebatarle fácilmente. Los días siguientes fueron un silencio tenso, lleno de miradas vigilantes y noches sin sueño. Ethan apenas dormía. Sus oídos estaban atentos a cualquier ruido en el valle. Sabía que Rourke volvería. Ese tipo de hombres no se rendían, no por orgullo ni por dinero, sino por malicia. En cambio, Clara vivía atrapada entre la culpa y el miedo. Sentía que su presencia ponía en peligro al único hombre que había sido bueno con ella. Varias veces pensó en marcharse durante la madrugada, pero cada vez que miraba la silla vacía, frente al fuego, la manta que él le dejaba lista o el tazón de leche que encontraba en la mesa, algo más fuerte que el miedo la detenía. No podía irse. No de él. Ethan, por su parte, se debatía entre protegerla o confesar lo que ella sentía. No era un hombre de palabras dulces ni de promesas vacías, pero con cada amanecer se encontraba deseando escuchar su voz, verla sonreír, saber que seguía allí. Una tarde, cuando el cielo se tornó violeta sobre las montañas, la vio en el campo, arrodillada junto a una flor silvestre que crecía entre las piedras. Era tan frágil, tan fuera de lugar en ese desierto, que por un instante él sintió que la vida misma se detenía. Caminó hacia ella sin hacer ruido, y cuando Clara levantó la vista, lo encontró observándola con una ternura que la hizo temblar. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella sonrojándose. «Porque hace mucho que no veía algo tan vivo», respondió él. Ella bajó la mirada jugando con la flor entre los dedos. «Yo no siempre fui así. Antes era diferente». «Todos lo fuimos», dijo Ethan. Pero ella negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a brillarle en los ojos. «No me vendieron por pobreza, Ethan. Me vendieron por miedo. Mi padrastro». Su voz se quebró. «Él me culpaba de la muerte de mi madre. Decía que yo era una desgracia, que traía el mal a la casa. Cuando intenté huir, me entregó a esos hombres. Dijo que, si el infierno me quería, que el desierto me tragara». Ethan la escuchó sin interrumpirla, los puños apretados, la mirada fija en el suelo. Cuando ella terminó, se acercó y con extrema delicadeza le tomó la mano. «No eras tú quien traía la desgracia, Clara», dijo con voz firme. «Eran ellos, y si alguna vez vuelven por ti, tendrán que pasar sobre mí primero». Clara lo miró a los ojos, y por primera vez no vio solo al hombre que la rescató, sino al hombre que la entendía. Alguien que también había sido herido, que conocía la pérdida y el silencio. «¿Por qué haces todo esto por mí, Ethan?», susurró.
Él sonrió apenas, bajando la mirada. Porque cuando te vi aquel día, recordé lo que se siente tener algo que perder. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. Por síntesis, un instante ambos quedaron inmóviles, unidos por algo que no necesitaba palabras. Fue entonces cuando Ethan dio un paso adelante, como si el mundo se le encogiera entre los dedos, y la abrazó. No fue un abrazo apasionado ni desesperado, sino uno de consuelo, de promesa. Clara apoyó la frente en su pecho y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez no era de miedo sino de paz. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes. El aire estaba cargado de electricidad, presagio de tormenta. Ethan revisó las armas, cerró las puertas y dejó un candil encendido junto a la ventana. Clara le ayudó en silencio. Pero cuando el viento empezó a golpear las paredes y el relámpago iluminó el valle, ambos supieron que no era solo la naturaleza lo que se acercaba. Afuera, entre los truenos y la lluvia, se oyeron cascos, muchos. Ethan se volvió hacia ella. «Ve al desván y no salgas», ordenó con voz firme. «No», dijo Clara. «No te dejaré solo». «Clara, por favor». Ella dudó, pero la mirada de él la hizo comprender. Subió las escaleras, con el corazón latiendo como un tambor. Desde la ventana, vio las sombras moverse entre la tormenta. 5 hombres armados con antorchas. Y al frente, el rostro inconfundible de Rourke, iluminado por el fuego. «Cole», gritó. «Sal, vaquero. No vengo a negociar». Ethan salió, al porche, con el rifle en la mano y la lluvia cayéndole sobre el rostro. «Ya te lo dije, Rourke. Aquí no hay nada para ti». «Oh, claro que lo hay», rió el bandido. «Una muchacha bonita que no te pertenece, y un vaquero que cree ser un héroe». El trueno estalló en el cielo. El silencio siguiente fue corto. Ethan disparó primero. La bala silbó en la oscuridad y uno de los hombres cayó. Rourke respondió con un tiro que rompió una ventana. El fuego comenzó. Clara gritó desde arriba, pero Ethan la hizo callar con un gesto. La lluvia se mezclaba con el humo de la pólvora. 2 hombres más cayeron. Rourke, malherido, se refugió detrás del corral. El sonido de los disparos retumbó por todo el valle. Finalmente, solo quedó el viento. Ethan, jadeando, avanzó hacia el corral. Rourke se arrastraba por el barro, con los ojos llenos de odio. «No vas a ganar, Cole», escupió. «No puedes protegerla para siempre». Ethan apuntó, pero su mano tembló. «No tengo que hacerlo para siempre», dijo. «Solo hasta que ella pueda hacerlo sola». Y disparó. La tormenta siguió rugiendo. Pero el silencio después del último disparo fue distinto. Era el silencio del fin. Cuando todo terminó, Clara bajó corriendo, empapada, con el corazón en la garganta. Lo encontró de pie bajo la lluvia, el rifle colgando, la mirada perdida. Se acercó sin miedo y le tocó la mejilla. «Ethan». Él la miró, exhausto, con una mezcla de tristeza y alivio. «Ya pasó», murmuró. «Ya nadie volverá por ti». Clara lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse con él. La lluvia los envolvía, pero ya no sentían frío. Era el final de la huida, el principio de algo nuevo. Esa noche, entre el sonido del agua cayendo y el olor a tierra mojada, los dos comprendieron que habían sobrevivido no solo a la violencia del mundo, sino también al peso del pasado, y que aunque el futuro siguiera incierto, lo enfrentarían juntos. El sol tardó en salir aquella mañana. La tormenta había dejado el valle cubierto de barro y silencio, pero también de una paz nueva, casi sagrada. Clara se despertó con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho. Por un instante pensó que todo había sido un sueño, pero al ver a Ethan junto a la ventana, con el sombrero en la mano y la mirada perdida en las montañas, supo que no, todo había ocurrido. Los disparos, la lluvia, el miedo y también el coraje. Él estaba vivo, y ella también. El rancho, aunque herido por la noche anterior, seguía en pie. Había agujeros en las paredes, cristales rotos y huellas de fuego en el suelo del porche,
Pero nada de eso importaba. Clara salió al aire libre, descalza, y respiró profundamente. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con el de la madera quemada, creando una fragancia que hablaba de renacer. Detrás de ella, Ethan la observaba en silencio, con una calma que escondía una emoción profunda. No sabía cómo decirle lo que sentía. Nunca fue un hombre de palabras y, sin embargo, había 1000 cosas dentro de él pidiendo salir. «Tendremos que arreglarlo todo», dijo Clara, sonriendo apenas mientras miraba los daños. «Sí», respondió él. «Pero tenemos tiempo». Ella giró para mirarlo, con los rayos del sol reflejándose en sus ojos azules. «¿Tenemos?», repitió con voz suave. Ethan bajó la mirada, como si temiera que el sol lo traicionara, mostrando su timidez. «Si quieres quedarte», sí, dijo al fin. Clara dio un paso hacia él, luego otro. La distancia que los separaba se fue acortando hasta que pudo sentir el calor de su respiración. «No tengo a dónde ir, Ethan», susurró. «Y aunque tuviera, me quedaría aquí». El vaquero cerró los ojos, dejando que esas palabras lo atravesaran como una bendición. Había vivido muchos años sin propósito, creyendo que la soledad era su destino. Pero ahora entendía que la vida aún guardaba milagros para los que no se habían rendido del todo. Levantó la mano y le acarició la mejilla, con la misma delicadeza con la que se toca algo sagrado. Clara apoyó su rostro en su palma y suspiró. «No tengo nada que ofrecerte», dijo ella con un temblor de vergüenza. Ethan negó suavemente. «Tú ya me lo diste todo, Clara. Me devolviste el silencio bonito, el que no duele». Y entonces la besó. Fue un beso lento, limpio, lleno de respeto y ternura. No hubo prisa ni hambre, solo promesa. El viento sopló suave, moviendo las cortinas del porche y haciendo danzar la luz sobre ellos. Por un momento el tiempo se detuvo. A lo largo de las semanas siguientes el rancho se transformó. Ethan reconstruyó las cercas, Clara pintó las paredes, y entre los dos levantaron algo más que una casa. Un hogar. Las noches ya no eran solitarias. Se llenaban de conversación, de risas, de silencios cómodos. Ella aprendió a montar, a ordeñar, a sembrar. Él, en cambio, aprendió a escuchar y a dejar entrar la vida otra vez. Los vecinos que pasaban por el valle decían que nunca habían visto al vaquero Cole tan distinto. Hablaba con calma, pero con una chispa nueva en los ojos. Y cuando alguien le preguntaba si era cierto que había comprado una mujer en la subasta, él solo sonreía y respondía: «No la compré. La rescaté, y ella me salvó a mí también». Un atardecer, cuando el cielo se encendía en tonos de cobre y violeta, Clara estaba sentada en el porche con una taza de té entre las manos. Ethan se acercó con paso lento. Se sentó a su lado y la miró. «Nunca te he preguntado», dijo él. «¿Qué pensaste aquel día cuando te ofrecí mi mano?» Clara rió suavemente. «Pensé que eras un loco». Pero el tipo de loco que uno elige seguir, él asintió riendo también. «¿Y ahora? ¿Te arrepientes?». Ella giró hacia él, con una mirada tan profunda que lo hizo detener la respiración. «No. Si tuviera que volver a vivir todo, lo haría, porque el camino más duro me trajo hasta ti». Ethan no respondió. Solo le tomó la mano y la sostuvo, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. El viento del desierto soplaba tibio, como una caricia. A lo lejos los coyotes aullaban, y el eco parecía una canción antigua que hablaba de supervivencia y amor. Con el tiempo, el valle de Dust Creek volvió a florecer. El rancho Cole se convirtió en un símbolo de esperanza. Los viajeros que pasaban por allí contaban la historia del vaquero que compró una vida para salvarla, y de la mujer que convirtió su soledad en hogar. Nadie sabía todos los detalles, y ellos no se preocupaban en aclararlos. Solo sabían que el pasado había quedado atrás, y que cada amanecer traía la promesa de seguir construyendo juntos. Una mañana, Clara salió al porche y vio a Ethan ensillando su caballo. «¿A dónde vas?», preguntó ella. «Solo a ver el río. Volveré antes del almuerzo». Ella sonrió. «Entonces te esperaré con pan recién hecho». Él la miró, con ese brillo en los ojos que no se apaga. «Eso es todo lo que un hombre puede necesitar», dijo montando el caballo. Cuando se alejó por el sendero, Clara lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Luego levantó el rostro al cielo, respiró hondo y sonrió. Sabía que la vida aún tendría tormentas, pero ahora tenía un lugar donde refugiarse, un hombre, un hogar, y un amor que había nacido del polvo y la vergüenza,
y se había vuelto eterno bajo el cielo del oeste.